Al comenzar este estudio es importante ver cómo era el mundo en aquel tiempo. Desde el nacimiento de Cristo hubo muy pocos cambios. Habían transcurrido unos 33 años en los cuales la vida se mantuvo prácticamente sin modificaciones. Roma aún gobernaba al mundo y mientras esto sucedió, todo marchó bien. Es bueno recordar que durante este tiempo de la historia, la paz se debía en gran parte al mundo romano. La gente se movilizaba con libertad de un sitio a otro, viajando por las carreteras que los romanos habían construido para su ejército. A pesar de que en ocasiones se aparecían bandidos por esas carreteras, se presentaban motines por diferentes motivos, pero en general, la paz formaba parte de la vida en el año 30 después de Cristo. Por aquel entonces el Señor Jesucristo había muerto y resucitado. Sus discípulos se encontraban todavía en un estado de nervios, pero la verdad había salido a la luz. Jesús estaba vivo. Los líderes del templo hicieron lo que pudieron por crear dudas y desacreditar este hecho, pero fueron incapaces de detener todo lo que se decía, y a Roma esto no le importaba. El primer capítulo del libro de Hechos nos da solamente una vista muy ligera de cómo era la vida de los seguidores de Cristo en ese tiempo. Este quinto libro del Nuevo Testamento es uno de los libros claves de la Biblia. Veremos que este libro fue un puente que condujo a la iglesia desde su humilde comienzo, luego de la ascensión del Señor Jesús, hasta la poderosa iglesia llena con el Espíritu Santo que encontramos al final del libro. Este es entonces un estudio acerca del nacimiento y los primeros años de esa primera iglesia. Es a través del libro de Hechos de los Apóstoles que realizaremos este estudio. Un libro emocionante, lleno de acción, aventura y verdadero drama. Abarca más de 30 años de historia, pero es mucho más extenso en su aplicación. Allí se relata cómo nació la Iglesia de Cristo y cómo sobrevivió y creció en medio de sufrimiento. Su inicio en Jerusalén y su extensión hasta Roma también está dentro de este libro. Ahora, veremos unos puntos de importancia histórica para así poder entender mejor este libro tan precioso. Se ha aceptado a Lucas como el autor de Hechos. Sí, ese mismo Lucas que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Si miramos cuidadosamente la estructura de estos dos libros, Lucas y Hechos, los encontraremos muy similares. Aunque el número de capítulos es diferente, pero el contenido es más o menos igual entre estos dos libros. Lucas los escribió utilizando al máximo los rollos de pergamino de los que pudo disponer en aquel tiempo. No ha habido discusiones serias u oposiciones en cuanto a la autoría del libro de Hechos. Lucas ha sido considerado como el autor y así lo vamos a estimar en este estudio. Ya que el libro habla poco de los apóstoles, ¿por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Algunos creen que el nombre nació por haberse nombrado a los apóstoles en el primer capítulo, aunque solamente Pedro, Juan, Santiago y más luego Pablo se mencionan de nuevo. Tal vez un título más apropiado sería Hechos del Espíritu Santo, puesto que es el énfasis que hace Lucas una y otra vez. Mientras consideramos cuidadosamente la fecha en que el libro debió ser escrito, varios hechos históricos pueden ayudarnos a determinar la fecha. Primero, la muerte de Pablo no se menciona. Sabemos que murió en el año 67 después de Cristo. Luego, no se menciona tampoco la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en el 70 después de Cristo. Nada dice acerca del incendio de Roma que sucedió en el año 64 después de Cristo. De hecho,
No se relata tampoco la liberación de Pablo de la prisión en el año 63 después de Cristo. Nada se dice con respecto a la fuerte persecución a los cristianos por parte de los romanos que empezó después del incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Con los datos citados y los eventos en la mente, es bastante probable que Lucas escribió este libro en el año 63 después de Cristo. Lucas fue un testigo presencial de muchos eventos relatados en este libro. En Hechos 16:10 lo vemos usando el plural cuando estaban planificando un viaje. Desde este punto y por el resto del libro, Lucas nos hace saber que él está presente al incluirse en el escrito. Debido al conocimiento directo que Lucas tuvo al estar presente, nosotros, tú y yo, como alumnos de este maravilloso libro, podemos estudiar con la certeza de que el autor sabe de lo que está hablando. Es esencial que entendamos que en el transcurso de estos 30 y tantos años que abarca el libro, Lucas no incluyó todos los sucesos de la iglesia. No es posible que pudiera haberlo hecho, pues solamente al transcribir los sermones de Pablo se hubiera gastado más espacio del que tiene el libro. No sabemos nada acerca de muchos de los eventos que tomaron lugar y probablemente no lo sabremos hasta que estemos juntos en el cielo, pero no importa. Lucas nos ha dado los puntos fundamentales que debemos tener en cuenta. En la siguiente lección veremos algunos de estos puntos importantes que nos ayudarán a apreciar este libro aún más que antes. Mientras tanto, a medida que estudiamos, hagámoslo en actitud de oración y anhelo de conocimiento. Podemos aprender mucho de este libro, así que rindamos nuestro corazón ante el Espíritu Santo y permitámosle ser el maestro de este curso.